Señores, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del profesor Reinaldo Rueda. Antes felicitar a todas las madres porque en este día estamos celebrando el Día de la Madre, entonces un saludo muy especial para todas nuestras madres colombianas. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Les ruego el favor a todos, ya saben, una sola pregunta por medio. Les iré dando el paso como siempre vía WhatsApp. Por favor, los que van a preguntar pendientes del grupo para que vayamos dando una a una las preguntas. Vamos a empezar con Caracol Televisión. Profesor Rueda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Saludos también a los colegas. Bueno, de antemano le presento excusas por arrancar con esta pregunta, pero obviamente el tema sí lo requiere. Quizá esto de James Rodríguez ha concitado el interés de todo el mundo del fútbol. La pregunta es, saca la federación un comunicado en el cual habla que el jugador no está en condiciones, responde luego James negando esto, diciendo que reciben con sorpresa esta notificación. ¿Cuál es la realidad, profesor, del tema James Rodríguez? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un saludo muy especial para ustedes. Muchas gracias. Y bueno, antes que todo, felicitar a nuestro gran campeón Egan Bernal por ese título y bueno, por todo lo que nos ha brindado hoy de alegría y de satisfacción para todo el país. Y respecto a la pregunta, creo que está muy claro, ¿no? Previo al comunicado de la federación, me reuní con James vía telefónica por los resultados de los exámenes y por lo que fue la revisión del intercambio de información entre el Departamento Médico de la Federación Colombiana y el Everton respecto a la actualidad de James, y por eso la decisión de que debemos de cuidarlo, que sabemos de la importancia que tiene James para la selección y para el futuro nuestro inmediato en los próximos 10 juegos que se nos vienen, como se lo expliqué a James, los 3 de septiembre, los 3 de octubre, los 2 de noviembre, los 2 de enero, y que consideré yo, y fue la conclusión a la que llegué después de evaluar todas las situaciones que se le han venido presentando en este semestre y en este último trimestre, de lo que está viviendo James, que no deberíamos de abusar prácticamente o de precipitar una recuperación ahora con la competencia que tenemos de los 2 juegos de clasificatoria e igualmente lo que significa nuestra participación en Copa América. Por eso le dije a James que yo tomaba la decisión de desafectarlo de la convocatoria para que él hiciera su recuperación como corresponde, con los términos que corresponden, con los tiempos prudentes y después su readaptación de nuevo a la competencia para que él quizás después pueda disfrutar de una pretemporada completa con su club y que podamos, o que él pueda y que nosotros podamos tenerlo en las próximas fechas, que yo prefería sacrificar ahora con todo lo que significa la importancia de James en la selección, para el grupo, para el país, por todo lo que es para el fútbol colombiano, y no precipitar o tenerlo en un porcentaje que no es el gran potencial de él, como ha venido sucediendo en los últimos torneos y lo que ha venido él sufriendo con su club, cuando hace un esfuerzo grande por jugar y por quizás después tiene que parar 2, 3, 4 semanas. Entonces, por ahí pasó toda la decisión, creo que no tiene ningún misterio, es protegerlo, es cuidarlo, es proyectar el futuro inmediato nuestro y que se salga de ese círculo vicioso, de esa reincidencia en tantas lesiones. No sé si me están escuchando. Fabio, la comunicación no es buena. Sí, no sé si tengo bien el aire. Profesor Reinaldo Rueda, Fabio Rueda del Grupo Radio. Profe, escuchando muy bien lo que está manifestando sobre James Rodríguez, solo dos cositas puntuales. ¿Es tan larga la recuperación que tiene que hacer que lo desafecta de la Copa América y si se va a traer a algún jugador para reemplazarlo?
Bueno, ustedes saben que esto de los términos de tiempo es muy relativo. Creo que, bueno, ya quizás otras experiencias nos han enseñado eso, ¿no? Que la ansiedad, el deseo del jugador siempre querer estar acá y en un espacio tan especial para el jugador de una selección nacional, de reencontrarse con sus compañeros, de aportar todo su talento, toda su capacidad para la selección, hace que se den este tipo de situaciones, ¿no? Que quizás uno también, en forma inconsciente como entrenador, precipita esas apariciones y después las consecuencias creo que las hemos tenido en varias situaciones, ¿no? Entonces, por eso, lo de los términos es muy difícil uno determinarlo, pero es que no solamente es la cicatrización de una lesión reincidente en un mismo lugar, sino que es después la readaptación a la competencia, sobre todo de acuerdo a lo que es el informe de la carta que manda su club y lo que es la preparación para un torneo de la exigencia de Copa América con una intensidad de juegos o de frecuencia de juegos continuos. Creo que está muy claro, yo creo que no nos podemos hacer daño, no podemos hacerle daño a James, no se puede hacer daño a la selección. Considero que la selección requiere el James, del cual todos nos enamoramos, al cual a todo Colombia sedujo, al cual siempre cuando lo hemos visto en su plenitud alabamos, potenciamos y vemos toda su capacidad y su talento, y por eso le dije a James que lo necesitamos, que la selección lo necesita, pero cuando él esté 500%, que ya sabemos que 100% no es suficiente para la selección. Profesor Reinaldo Rueda, muy buenas tardes. Le saluda René Wedekin, periodista del canal Win Sport Más y de Win Sports. Mi pregunta es la siguiente. Hoy el liderazgo de un ciclista colombiano como Egan Bernal contribuye al éxito de un equipo. El título obtenido en el Giro de Italia es un bálsamo de buenas noticias para Colombia. Ante la ausencia de James Rodríguez, ¿quién asumiría ese liderazgo como capitán de la selección Colombia y por qué? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que la selección históricamente ya este es un grupo maduro, un grupo que viene conformado hace varios años en diferentes procesos que vienen realizando una gran gesta para el fútbol colombiano, como fue lo de Brasil 2014, lo de Rusia 2018, y hay un ranking o una designación de capitanes, ¿no? Como es el caso de Radamel Falcao, de David Ospina, de James y de Juan Guillermo Cuadrado. Son los cuatro líderes visibles de esta generación, quienes han asumido responsabilidades y bueno, creo que ellos van a asumir ese liderazgo como lo vienen asumiendo ya en las prácticas que hemos realizado, respaldando todo y generando un gran clima de receptividad y de armonía, que ojalá pues creo que esto se transfiera en la cancha, se revierta en un buen fútbol, que Colombia recupere su memoria y que podamos sumar los puntos que necesitamos. Profesor, ¿cómo está? Pablo Romero del periódico El Tiempo. Mi pregunta es la siguiente. Quisiéramos saber usted cómo recibió, qué interpretación le dio a las palabras de James en su fuerte comunicado público. Gracias. Buenas tardes. Bueno, sí, James, en el diálogo que tuvimos, en la comunicación que tuvimos el día antes, me manifestó su sentimiento y es normal. Si yo me coloco en los zapatos de James, y como se han colocado los capitanes, Juan Guillermo, David, todos, Falcao y los jugadores, en solidaridad con él, sienten lo mismo y es normal su reacción. Él es jugador y él quiere jugar y él quiere estar en la selección, y más él que ha vivido momentos gloriosos con la selección. Es muy normal y yo creo que no está fuerte, creo que es el dolor de un momento que va a tener su duelo, y que por eso le dije a James, piénsalo, reconsidéralo, dentro de unos meses hablamos y miramos a ver cómo te sientes. Creo que ya hemos tenido esas experiencias en otras situaciones y es normal. Yo creo que todos nosotros y ustedes los medios juegan un papel determinante,
vamos a completar 20 años sin que Sudamérica tenga una selección campeona del mundo. No nos hagamos daño entre nosotros, no nos hagamos daño entre nosotros. 20 años cuando el talento lo disfruta Europa y cuando nosotros no respetamos los términos, cuando nosotros no respetamos los calendarios, cuando nosotros no respetamos la integridad física de nuestros jugadores, cuando nosotros no respetamos una cantidad de factores de lo que es la competencia de élite, sucede lo que sucede. No podemos llevar jugadores a las competencias de élite sin estar 500%, sin estar en la plenitud de sus condiciones. Y no podemos seguir cometiendo ese error cuando las enseñanzas de la experiencia y todo nos dice que, de modo que creo que lo del comunicado es normal, del dolor que siente un jugador que siente que la selección es suya porque la ha vivido desde niño, desde joven, ¿no? Profe, muy buenas tardes. Lo saluda Guillermo Arango de RCN Radio. Profe, ¿cómo manejó usted todo este tema de los permisos a los jugadores que han sido comentados durante esta semana? Diferentes eventos sociales, presentaciones de libros, pues obviamente visitas familiares que pues están en todo su derecho, pero donde hemos visto que sus rivales directos, Perú y Argentina, han estado prácticamente con el combinado ya, o los planteles prácticamente completos ya para estos partidos de eliminatorias. ¿Cómo manejó usted esto? ¿Y no siente que se están dando ventajas con estos permisos y no estar usted, que es su primera convocatoria ya formal con la selección, no se da como una cierta ventaja? Profe, muy buenas tardes y gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, antes que todo no hubo permisos. Creo que es una planificación que se realizó de acuerdo a la finalización de sus ligas. Como ustedes pueden observar, los primeros que quedaron fuera de competencia, unos por terminar sus ligas, el caso de Alfredo Morelos, otros por salir de competencia, por no clasificar a la liguilla final, todos los jugadores de México, que fueron los que primero llegaron, y después fueron llegando los de Europa de acuerdo a sus clubes, de acuerdo a lo que sus clubes determinaron, para conocimiento de ustedes, para documentación de todos ustedes, los medios. La fecha FIFA empieza mañana. Nosotros como Federación Colombiana de Fútbol tenemos autonomía sobre ellos a partir de mañana. Esta semana, inclusive Wilmar Barrios, por salir campeón, su entrenador le dio unos días de permiso para que se viniera antes de que terminaran las ligas. De modo que yo creo que hay una desinformación porque no corresponde a nuestro periodo de selección nacional, a lo que es la fecha FIFA, ningún permiso de los jugadores. Nosotros por cuerpo técnico, precisamente por lo que usted menciona, de ser nuevos, de querer adelantar un trabajo, de querer adelantar la logística, todo lo que es recibir este especial grupo para nosotros, y por convenir con los jugadores de México que quedaron fuera de competencia 2 semanas atrás, o Morelos, que terminó el 16 de abril, me parece, y después tuvo que quedarse en unas actividades de su club. Por eso iniciamos la convocatoria el lunes anterior, pero la fecha FIFA empieza mañana, 31. Profesor Reinaldo Rueda, un cordial saludo. Camilo Pinto de Caracol Radio. Estamos a esta hora en vivo en el Carrusel Caracol. Usted convoca a 26 jugadores, se presenta la situación de Quintero, Morelos y James, baja 23 y suma con Cardona 24 que llega el martes. Teniendo en cuenta que la Conmebol permite 28 para la Copa América, ¿va a llamar 4 jugadores o esta convocatoria para estos 2 partidos es la misma de Copa América o va a ser una nueva convocatoria? Buenas tardes, muchas gracias. Ese es el trabajo que he estado realizando estos días, pensándolo bien. Primero por la situación de nuestra liga colombiana, la Liga Betplay, ¿no? Creo que estaba a la expectativa de estos juegos, la evaluación de esta situación, y naturalmente que nadie esperaba ni lo de Juan Fernando, ni lo de James, ni lo de Morelos, y bueno, ya se conversó lo de Edwin, que ya ustedes tienen conocimiento de la convocatoria de Edwin, pero que también era sensible porque queríamos que estábamos a la expectativa de lo que pudiera pasar, porque Edwin
Desafortunadamente, aparte de la lesión que tuve, después vino el COVID y después el diagnóstico de esa miocarditis. Y por eso queríamos o estaba la expectativa yo de que hiciera más volumen de fútbol para confirmar y certificar que quizás pudiera estar en una mejor condición, que nos pudiera venir a la selección y no correr riesgos. Entonces, por eso se convocó a Edwin y estoy en esas horas de decidir dos nombres más que quizás pueda adicionar a la convocatoria para, si es posible, estos 2 juegos y después todo va a pasar porque qué sucede en estos 2 juegos y para la Copa América. Profesor, lo saluda Tomás Blanco, el espectador. Pasando un poquito a lo que pasa en la cancha, veremos una Colombia tal vez con más combinaciones, con más pausa con la pelota. Si es así, ¿cómo cambiar el chip de los jugadores en tan poquito tiempo de trabajo? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo pienso que Colombia tiene su ADN, tiene su sensibilidad especial. No es fácil. Ellos vienen de diferentes informaciones, cada uno en este semestre, y después de casi 6 meses, 7 meses de no estar en la selección nacional, el reencontrarse, el recuperar esa memoria táctica, el involucrar algunos conceptos de ordenamiento en el orden táctico y en el orden estratégico para estos juegos, va a depender de esa inteligencia de juego que ellos tienen, de esa esencia. Y bueno, es la ilusión nuestra, al menos las 2 prácticas de ayer han dado muy buena sensación, han dado buena posibilidad de que nos reencontremos con un equipo que mantenga esa intensidad, que mantenga ese deseo competitivo y que pueda realizar 2 muy buenos juegos. RCN Televisión. ¿Cómo está? Lo saluda Carlos Gamboa de Noticias RCN. Profesor Reinaldo, ¿cómo encontró usted físicamente el equipo teniendo en cuenta que varios jugadores tuvieron lesiones a lo largo de la temporada? Por ejemplo, David, el mismo Miguel Ángel Borja del fútbol colombiano, Jerry Mina. ¿Puede haber un informe médico desde ya, un informe diagnóstico? Gracias. Buenas tardes. Ustedes saben que siempre se juega con ese margen de posibilidades y, bueno, por fortuna, todo lo que ha sido las evaluaciones médicas, algunas pues en consultorio, otras pruebas físicas de lo que es el fútbol prácticamente que no se han hecho test específicos, sino las prácticas de fútbol, los trabajos tácticos grupales determinan el momento de los jugadores. Pero por fortuna creo que todos están compitiendo con una muy buena disposición, con alta intensidad y no se han quejado ni han manifestado ninguna molestia, ni tenemos gente del departamento médico por situaciones así que incapaciten o que los inhabiliten para poder competir. Buenas tardes, profesor Rueda, para usted y para todos los colegas. Profe, ¿de qué depende el llamado de Sebastián Villa a la Selección Colombia? Bueno, yo creo que ustedes entienden que es una situación sociológica compleja, de la cual nosotros no podemos estar exentos, y es una pena, ¿no? Es una pena, primero, el tema jurídico que había tenido Sebastián, y después todo lo que implica, ¿no? El no poderlo tener acá, por sus repercusiones en nuestra sociedad, por todo lo que creo que es un tema delicado, que debemos de manejarlo con mucho tacto y que todos debemos de lograr contribuir para que sea lo mejor para todos. Mr. Güera Rivera, hola, buena tarde, ¿qué tal?
que Dios le ilumine y le dé sabiduría para este proceso de selección colombiana de fútbol. Usted ya enfrentó a Perú para meternos ya en la previa al partido Colombia-Perú de junio. Lo superó 2-0 en este mismo camino de eliminatoria. La gran ausencia del equipo de Ricardo Alberto Gareca es Edison Flores, pero regresa Paulo Guerrero. Los argumentos con los que usted está preparando por estos días la selección colombiana de fútbol tienen como referencia eso que usted ya desconoce, que les enfrentó, que les superó, y le va a servir para encarar un partido de necesidad para Colombia de sumar 3 puntos. Buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por todos sus buenos deseos. Y estas elecciones son muy competitivas. Eso hemos realizado 2 trabajos con nuestra selección, evaluando y valorando y ponderando lo que ha significado el crecimiento de esta selección peruana desde la clasificatoria anterior, su participación en el Mundial y la gran final y la gran Copa América que realizó, y por eso el respeto por esta selección, con todas sus bondades, con todo lo que desarrolla desde el punto de vista futbolístico, y ahora las variantes esas que tú mencionas, ¿no? Tanto lo de Flores, y no solamente la presencia de Paolo, sino de nuevos jugadores que han vinculado, el jugador que juega en Italia, de modo que es un grupo muy maduro, un grupo muy compacto, una selección muy competitiva, y por eso este partido lo tenemos que encarar con esa misma seriedad y profesionalismo, intensidad y concentración para resolverlo a favor nuestro. Buenas tardes, profesor Rueda. Le habla Sara Castro del diario AS. Usted citó a Perlaza, Cuellar, Lerma, Uribe, Pérez y Barrios. ¿Nos podría explicar la relevancia de esta posición, todos volantes de primera línea, en este modelo de juego de su selección? Y si está abierta la posibilidad a que jueguen más de dos de ellos. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, todo depende de la óptica con que se mire, de las necesidades de la selección, del momento de ellos, todos quizás en momentos diferentes. Y Baldomero pues es un volante más mixto, ¿no? Más mixto, con algunas características ofensivas diferentes a Wilmar y a Gustavo. Creo que pues esas comparaciones a veces no son tan precisas, y son situaciones que ya vamos a manejar dentro del plan de juego de cada partido. DirecTV Sports. Ondas del Meta. Hola, profe. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, adelante. Hola, profe. Hola. Cordial saludo. Hola, profe. Le habla Libero Castañaca, hoy de Villavicencio. Profe, usted que es un hombre de fútbol de categorías menores, que siempre ha estado muy pendiente de ese tema. El relevo generacional de Colombia, teniendo en cuenta lo mal que le ha ido en los últimos 4 años de fútbol internacional a nivel de clubes, aterrizarlo a esta selección Colombia, ¿cuál va a ser el trabajo suyo, sobre todo en las divisiones menores, que infortunadamente los últimos años nos ha ido bastante mal, y lógicamente buscando ese proceso, esa nueva generación de esta selección Colombia? Y bienvenido, profe, a la selección Colombia. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo fui muy claro con el comité ejecutivo, el directorio de la Federación Colombiana, y yo tengo mi vocación, mi sensibilidad por siempre aportar, y estamos en un año atípico en el calendario, y se complicó más, ¿no? Ahora con todo lo que pasó en marzo, con todo lo que estamos viviendo desde el punto de vista de nivel de salubridad, estos meses que creíamos que íbamos a estar en mejores condiciones, de modo que la focalización va a estar 500% en la selección absoluta, porque no, inclusive pues los calendarios de las selecciones sub-17 y sub-20, Colombia sub-15
están prácticamente que en stand-by, están suspendidos por todo este tema que estamos viviendo. Y bueno, ya hicimos la integración con los cuerpos técnicos, han estado como muy participativos, pero por el momento no hay espacio de tiempo para quizás influir o hacer algo en ese aspecto. Creo que ahora la prioridad por el tema de calendario y por la responsabilidad que tenemos es la selección absoluta. Profesor Reinaldo Rueda, le hablan con la Sierra de ESPN. En la pregunta anterior usted dice que está pensando bien los dos nombres. Usted llamó 3 jugadores de la Liga Colombiana, Aldair Quintana, Baldomero Perlaza y Miguel Ángel Borja. ¿Estos 2 jugadores que está pensando para sumarlos también serían de la Liga local? Así es, sí, o sea, estoy esperando evaluar una situación. Pueden ser 2 o pueden ser 3, pero ese es, o sea, no creo que no sea tanta trascendental determinar si son de acá o no son de acá, ¿no? Para no generar falsas expectativas. Profesor Reinaldo, buenas tardes, los saluda Yoshi Matas del diario Marca Claro. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuáles fueron esos errores del pasado? Hablo claramente del clasificatorio de Alemania 2006, que hoy no pueden convertirse en el mismo obstáculo para conseguir el objetivo de Qatar 2022. Muchas gracias. Buenas tardes. Difícil, la pregunta más difícil. O sea, todos los momentos son diferentes. Yo creo que han sido ya 15 años de maduración, 15 años de experiencias. Cada partido va a traer sus necesidades, el momento de nuestros jugadores. Yo creo que o sea, ser puntuales, ser específicos en una respuesta sensata y coherente a esa inquietud sería capitalizar todo lo que en estos 15 años hemos aprendido, ¿cierto? Y no es fácil. Profesor, le habla Alexis Rodríguez del Canal 1. Buenas tardes. Profesor, nada más se conoció la lista de convocados, que surgió varios interrogantes. Uno de ellos es, ¿por qué no se convocó a un lateral izquierdo natural? Buenas tardes. William Tecillo ha venido realizando como lateral izquierdo en la selección nacional muchos juegos. Jairo Moreno viene siendo lateral en el León durante muchos juegos de la Liga Mexicana y de Conca Champions. Yo creo que pasa por esa tarea y por ese trabajo que hay que realizar, ¿no? De elegir o de seleccionar en el momento de acuerdo a las necesidades del equipo y a los momentos de cada uno de los jugadores también de esa posición. Profesor Reinaldo Rueda, muy buenas tardes, sectores del diario Deportes. Uno de los nombres que más llamó la atención en su convocatoria fue el de Sebastián Pérez. ¿Cuál fue el motivo por el cual Sebastián Pérez fue convocado a esta selección Colombia? Buenas tardes, señorita. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya no podemos entrar a individualizar y a justificar cada convocatoria. Yo pienso que mi trabajo es seleccionar, es evaluar. Por fortuna observo todos los juegos de la Liga Portuguesa, allá en Portugal, y de acuerdo la necesidad o la situación y el conocimiento que tenemos de la capacidad de Sebastián Pérez, que ha sido jugador de selección nacional desde juveniles y lo que aportó en los procesos anteriores, por eso la decisión. Y yo creo que pues, si me pongo a explicar uno por uno no terminamos hoy el argumento de por qué convoqué a cada uno de estos hombres.
Profesor Rueda, muy buenas tardes. Luis Jaime Acosta, de la Agencia Internacional de Noticias, RO, dice, ¿cuál va a ser el objetivo de la selección colombiana en la Copa América? Y el hecho de que ya no seamos sede de este torneo, ¿le quita algo de presión a usted como director técnico del seleccionado? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. El objetivo es esperar primero que se confirme la realización de la Copa América. Estamos con esa expectativa, con esa ansiedad. Creo que es lo que siente uno, lo que sienten los jugadores, que estamos con esa incertidumbre tan grande por todo lo que estamos viviendo en Sudamérica. Y cada que todos nosotros, como cuerpo técnico y los jugadores, nos colocamos la camiseta de las selecciones con esa responsabilidad tan grande y ese desafío y esa presión que nos colocamos nosotros mismos. Creo que en el fútbol de élite está el querer ganar siempre, y pienso que es lo que sentimos todos, es lo que siente la selección, es lo que sienten los jugadores, es la gran ilusión que tiene esta generación por lo que ha logrado, por el camino que han recorrido y que quieren ganar algo para dejar para la historia del fútbol colombiano. De modo que es el propósito que nos une, es la gran convicción que hay de lo que se tiene como equipo, que naturalmente tenemos que hacer un buen aprovechamiento de estos días previos y que se realice la Copa América en las mejores condiciones y que el hecho de haber perdido nuestra sede con toda la ilusión que teníamos no sea disculpa, no sea argumento para no exigirnos al 500%, como les digo yo siempre, para lograr la meta que todos queremos. Profesor Reinaldo Rueda, buenas tardes. Javier Molina, de la Agencia Colprensa. Siguiendo con el tema de Copa América, ¿cómo ha recibido el grupo? ¿Qué ha dicho el grupo? ¿Qué le han dicho a usted el grupo hasta el momento? Primero que todo, de la no realización de la Copa América en Colombia. ¿Se ha visto golpeado el grupo? ¿Y cuál es el plan? Usted menciona que hay que esperar a que la confirmen, pero ¿cuál es el plan que tienen como cuerpo técnico dependiendo de dónde se van a realizar? Porque tenemos que la Copa América, estamos a casi 13 días y Colombia no sabe en este momento dónde va a jugar. Buenas tardes. Sí, lo que le manifestaba al colega anterior es una incertidumbre, una ansiedad y es muy complejo para nosotros. Primero, es un golpe durísimo para todo el fútbol colombiano el no haber podido realizar nuestra Copa América aquí como lo soñábamos, como se proyectó desde que fue elegida Colombia, desde aquel sorteo en Cartagena en diciembre del 2018, 19, diciembre del 2019, y naturalmente que el haber tenido que declinar a la Copa América dolió mucho, y la preocupación del jugador es esa, y más de la parte administrativa y la parte logística, porque no sabemos a dónde organizar un viaje, todo lo que se había adelantado acá en las diferentes ciudades de Colombia, en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en todas donde íbamos a hacer sede, todo ese trabajo se perdió, de modo que a la expectativa de lo que determine Conmebol y responder en un plan de contingencia especial para poder cumplirle a la selección, cumplirle a los jugadores, cumplir con la competencia y que ojalá esto, después de estas 2 fechas de clasificatoria, nos permita hacer un torneo con todo lo que requiere la Copa América. Profesor Reinaldo Rueda, muchísimas gracias por habernos acompañado. A los colegas, muchísimas gracias. Nuevamente desde la Federación reiteramos la felicitación para nuestro campeón Egan Bernal y una felicitación también para todas las madres de Colombia. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en una próxima oportunidad.